Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta fecha, misma que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia y verifique la existencia del quórum legal. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia, autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM/AG/4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Le solicito informe la relación de asuntos listados para resolver en esta sesión pública. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 5 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, 2 recursos de apelación, 6 procedimientos sancionadores ordinarios y 4 procedimientos especiales sancionadores, cuyas claves de identificación, nombre del actor, del quejoso, de la autoridad responsable y del probable infractor son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado oportunamente en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Señoras magistradas, señores magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y de los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. Acto seguido, le solicito atentamente dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia de la magistrada Marta Patricia Tovar Pescador. En primer término, doy cuenta con el juicio ciudadano local 6 de 2021, promovido por Claudio Salinas Maza, quien por su propio derecho y ostentándose en su calidad de 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, impugna la omisión del presidente municipal y del tesorero del referido ayuntamiento del pago proporcional de su prima vacacional y aguinaldo correspondiente al mes de diciembre de 2020, así como violencia política ejercida en su contra. Del estudio del medio de impugnación y de las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa, la ponencia propone declarar fundado el agravio relativo a la omisión de pago de las dietas reclamadas por el promovente, pues de autos se demuestra que la responsable no efectuó los pagos en los tiempos establecidos para realizar los mismos. En consecuencia, se ordena a las autoridades responsables a realizar el pago correspondiente en términos del considerando de efectos que se propone en el proyecto de la cuenta. En cuanto al agravio relativo a la violencia política, este deviene infundado, pues si bien el promovente señala que el actuar de la responsable, así como la omisión de pago de las gratificaciones que por ley le corresponden, constituyen violencia política en su contra, lo cierto es que la situación en la que se encuentra el promovente no es un caso particular o aislado que refiere a un trato diferenciado en su contra, pues la misma responsable ha señalado que la totalidad del cabildo, así como otros servidores del ayuntamiento en cuestión, se encuentran en una situación similar a la suya, sin que exista prueba en contrario que desvirtúe el dicho del ahora actor. Enseguida doy cuenta con el juicio ciudadano local 55 de 2021, interpuesto por Alfredo Armenta Torres por su propio derecho, y en su calidad de participante en el proceso de selección a una candidatura independiente para postularse al cargo de integrantes de los ayuntamientos que conforman el Estado de México para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, en contra del acuerdo IEM/CG/51 de 2021, por el que se resuelven sobre los escritos de manifestación de intención de candidaturas independientes para presidencias municipales en diversos municipios del Estado de México, entre otros, el relativo al ciudadano Alfredo Armenta Torres. En estima de la ponencia, el motivo de disenso deviene infundado, porque el plazo de 48 horas contemplado en la convocatoria resulta ser un plazo extraordinario con efectos de maximización de oportunidades para aquellas personas que por alguna razón hubieran errado u omitido a llegar al instituto la documentación requerida, con base en los preceptos normativos multicitados. Además, porque del instrumento notarial aportado por el ahora actor, se desprende que la Asamblea General Extraordinaria de la Asociación Consolidando el Futuro de Ocuilan AC
con la cual se pretendió subsanar el requerimiento hecho por la autoridad señalada como responsable, fue realizada en fecha 28 de enero de 2021, pero llevada a la protocolización ante notario público hasta la fecha 10 de febrero de 2021, resultando inconcluso que el actor dejó de realizar las diligencias necesarias para cumplir en tiempo y forma la creación de la persona jurídico-colectiva constituida en asociación civil conforme al modelo único de estatutos. Finalmente, el que el actor hace valer como agravio que la responsable omitió dar respuesta en breve término a su escrito de solicitud de prórroga de tiempo para poder subsanar las observaciones recaídas al acta constitutiva, lo que a su decir vulnera su derecho de petición contenido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho agravio resulta fundado, pero a la postre inoperante, ya que como se analiza en el proyecto de cuenta, si bien la autoridad incurrió en una dilación, ello no le eximía en forma alguna a dar cumplimiento a la prevención que le fue realizada por la responsable dentro del plazo otorgado para tal efecto. En consecuencia, se propone confirmar el acuerdo IEM-CG-51 de 2021 en lo que fue materia de impugnación. También doy cuenta con el procedimiento sancionador ordinario 13 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Abel Gerardo Salazar González, en contra del ciudadano Emilio Ulloa Pérez y del partido político Morena, por la presunta promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y o campaña, así como la omisión de colocar el símbolo internacional de reciclaje en su propaganda, derivado de la colocación y difusión de 14 anuncios espectaculares en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que contienen el nombre e imagen del probable infractor y el emblema de Morena en los que se ostenta con la calidad de candidato, a decir del denunciante, con fines de posicionarse ante el electorado. Una vez realizado el estudio del procedimiento mencionado y de las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa, la ponencia propone declarar la incompetencia de este tribunal electoral para conocer los argumentos que hace valer el denunciante relativos al incumplimiento de diversos acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral y resoluciones dictadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concernientes al proceso de selección de presidente y secretario del Comité Ejecutivo Nacional de Morena a la elección interna, que se llevó a cabo el año próximo pasado. Respecto a que los denunciados están obligados a rendir un informe de gastos de precampaña ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, este órgano jurisdiccional considera que lo viable es remitir copia certificada del presente expediente a la citada unidad para su conocimiento. Por otra parte, se propone declarar la inexistencia de las violaciones a la normativa electoral por la presunta promoción personalizada y actos anticipados de precampaña y o campaña en relación a los hechos denunciados consistentes en la colocación y difusión de 14 anuncios espectaculares en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, que contienen el nombre, la imagen del probable infractor y el emblema de Morena, acreditándose la existencia de 3 de ellos. En cuanto a la omisión de colocar el símbolo internacional de reciclaje en dicha propaganda, no existe un marco normativo en la entidad que obligue a los partidos políticos a insertarlo en la propaganda que difundan con motivo de sus procesos internos de selección de sus órganos de dirección. Esa es la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. Al no existir intervenciones, le solicito atentamente al secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Con las propuestas en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Es mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 6 de 2021 se resuelve, primero, es fundado el agravio hecho valer por el actor. Segundo, se ordena al presidente municipal y tesorero del Ayuntamiento de Mexicalcingo, Estado de México, para que den cumplimiento a lo ordenado en el considerando octavo de la presente sentencia. En el juicio ciudadano local 55 de 2021 se resuelve, único,
Se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo y el /CG, /51, /2021, en términos de las consideraciones vertidas en el considerando último de la presente sentencia. En el procedimiento sancionador ordinario 13 de 2021 se resuelve, primero, este Tribunal Electoral se declara incompetente para conocer los hechos referidos en el considerando primero, conforme a los razonamientos citados en el mismo. Asimismo, remítase copia certificada del expediente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos precisados en dicho apartado. Segundo, remítase copia certificada del presente expediente a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para su conocimiento a efecto de que actúe conforme a derecho corresponda. Tercero, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Solicito al señor Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Jorge Esteban Muciño Escalona. Dé cuenta con el recurso de apelación 21 de 2021, interpuesto por Gabriela Garay Barragán en su carácter de 11ª regidora del Ayuntamiento de Huixquilucan, Estado de México, a fin de impugnar el acuerdo emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México dentro del procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES-BPG-HUX-GBD-EBD-otros-1 de 2020-09, de fecha 3 de febrero de 2021, respecto al punto sexto relativo al no otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas por la recurrente. La ponencia propone a este pleno confirmar el acto impugnado, ello porque los agravios esgrimidos por la promovente resultan ser infundados por una parte e inoperantes por otra, puesto que la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de México analizó los elementos necesarios para llegar a las conclusiones del por qué no se consideraba en apariencia que los hechos denunciados constituían violencia política contra las mujeres, en razón de género, en contra de la denunciada, sustentando su afirmación en el enlace probatorio que tenía en aquel momento, integrando los argumentos lógico-jurídicos y llegando a un argumento conclusivo integral. Además, la recurrente no controvierte las consideraciones propias de la determinación de las medidas cautelares. Por el contrario, se limita a realizar una repetición de los motivos originales de queja y por qué parte de la premisa equivocada, relativa a que el acuerdo controvertido debe resolver el fondo de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadana. Asimismo, la determinación controvertida se realizó de conformidad con hechos objetivos que se encontraban en el expediente, incluyendo una justificación pormenorizada de los motivos que la llevaron a determinar preliminarmente y de manera adecuada la no restricción de ejercicio al cargo y, en consecuencia, violencia política de género que adujo la entonces quejosa. También doy cuenta con los procedimientos sancionadores ordinarios 8, 9, 12, 14 y 15 de 2021, instaurado con motivo de las quejas presentadas por Héctor Jesús Gómez Martínez y otros en contra del partido político Nueva Alianza Estado de México por su afiliación a dicho instituto político sin su consentimiento, así como el indebido uso de datos personales. En principio se propone su acumulación. Asimismo, analizado el acervo probatorio que obra de autos, se tuvo por acreditada la afiliación de 26 ciudadanos al instituto político denunciado, constatándose además la voluntad y consentimiento de estos ciudadanos para afiliarse al instituto político Nueva Alianza. Por lo anterior, respecto de estos 26 ciudadanos, no se demostró un uso indebido de sus datos personales como lo denuncian. Por otro lado, por cuanto hace a Jorge Luis Juárez Escobar, Luis Alberto Malváez Rojas, Dolores Saucedo Vidal y Sara González Vázquez, de quienes también se acreditó su afiliación, la responsable no demostró la voluntad o consentimiento para ser afiliados conforme al procedimiento establecido en su normativa, considerándose así una afiliación indebida por ser parte de Nueva Alianza. Ello, en razón de lo anterior, se actualiza un uso indebido de los datos personales de estos 4 ciudadanos, violentando los artículos 1, 6 y 35 de la Constitución Federal. Consecuentemente, Nueva Alianza Estado de México perjudicó a Jorge Luis Juárez Escobar,
Luis Alberto Malváez Rojas, Dolores Saucedo Vidal y Sara González Vázquez, quienes no dieron su consentimiento expreso para ser registrados en el padrón de afiliados del citado ente político, evidenciándose de esta manera su responsabilidad. Por tanto, al acreditarse la responsabilidad y analizarse el bien jurídico tutelado, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se desarrolló la conducta infractora, aunado a que no se evidencia un beneficio o lucro y dolo por parte del instituto político, conlleva a determinar la falta como leve. Por lo anterior, se propone la imposición de una amonestación pública para el partido político Nueva Alianza Estado de México, en términos de lo dispuesto en el artículo 471, fracción 1, inciso A, del Código Comercial de la entidad, sanción que constituye una medida eficaz y ejemplar a efecto de disuadir la posible comisión de conductas similares en el futuro. Asimismo, en el proyecto de la cuenta se propone ordenar al partido político infractor para que realice las gestiones necesarias a fin de que los datos de identificación de los actores sean eliminados del padrón de afiliados, para el caso de que aún se encuentren inscritos en bases de datos que se aluden en la presente sentencia. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 4 de 2021, originado con motivo de la queja presentada por Omar Eduardo Ríos Cortés por su propio derecho, en contra del Partido de la Revolución Democrática por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña electoral, así como la emisión de propaganda partidista irregular derivado de la pinta de bardas en el municipio de Tultepec, Estado de México. En el proyecto se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia, toda vez que si bien se acreditó la existencia de 40 bardas pintadas en el municipio de Tultepec, Estado de México, lo cierto es que no es posible advertir la existencia de elementos que permitan arribar a la conclusión de que se está en presencia de actos anticipados de precampaña o campaña electoral, ya que no se actualiza el elemento subjetivo necesario para actualizarse la infracción al no existir contenido orientado a presentar una plataforma electoral, posicionar a una persona con el carácter de candidato o cargo político en particular, referencia explícita al llamado de voto ciudadano, ni tampoco hace alusiones de ninguna especie a la fecha de la jornada o contienda electoral de manera implícita o equivalente. Asimismo, se estima que no existe propaganda partidista irregular al no evidenciarse elementos que constituyan manifestaciones explícitas, unívocas e inequívocas de apoyo o rechazo hacia una fuerza electoral o algún ciudadano en específico. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario general. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Al no existir intervenciones, le solicito al señor secretario general de acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Son asuntos de mi cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en el recurso de apelación 21 de 2021 se resuelve, único, se confirma el acto impugnado en el presente recurso de apelación. En los procedimientos sancionadores ordinarios 8, 9, 12, 14 y 15 de 2021 se resuelve, primero, se decreta la acumulación de los procedimientos sancionadores ordinarios PCO 9, PCO 12, PCO 14, PCO 15, todos del 2021, al diverso PCO diagonal 8, diagonal 2021, por ser este el que se registró en primer término. Por tanto, glósese copia certificada de la presente resolución a los procedimientos acumulados para su debida constancia legal. Segundo, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas, consistentes en la indebida afiliación y uso indebido de datos personales, por lo que respecta a 27 ciudadanos en términos del considerando octavo, apartado B, numeral 1.1 y 2.1 de la presente resolución. Tercero, se declara la existencia de la infracción de afiliación indebida, así como del uso indebido de datos personales, por lo que respecta a 5 ciudadanos: Cristóbal Cosme Montaño, Jorge Luis Juárez Escobar, Luis Alberto Malváez Rojas,
Dolores Saucedo Vidal y Sara González Vázquez, en términos de la presente resolución. Cuarto, se amonesta públicamente al partido político Nueva Alianza Estado de México conforme a lo razonado en este fallo. Quinto, se solicita la colaboración del Instituto Electoral del Estado de México para que la presente sentencia sea publicada en sus estrados y página electrónica. Sexto, se ordena al partido político Nueva Alianza Estado de México publicar la presente sentencia en sus estrados públicos y en las oficinas que ocupa en el Instituto Electoral del Estado de México, como de su portal de internet y cualquier otra base pública en que pudieran encontrarse. Séptimo, se ordena al partido político Nueva Alianza Estado de México proceda a realizar las gestiones con el propósito de que los datos de identificación correspondientes a los quejosos sean retirados del sistema de verificación del padrón de afiliados de los partidos políticos a cargo del Instituto Nacional Electoral en el plazo señalado en la presente sentencia. En el procedimiento especial sancionador 4 de 2021 se resuelve, único, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. A continuación, solicito al señor Secretario General de Acuerdos de cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 35 y 39 de 2021, promovidos por Claudio Salinas Maza, en su calidad de 10º regidor del Ayuntamiento de Mexicalcingo, a fin de controvertir la negativa de proporcionar información por parte de la Directora de Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano, respectivamente, del citado ayuntamiento. En la consulta se propone declarar fundados los agravios relativos a la vulneración de su derecho político electoral en su vertiente de desempeñar el cargo, derivado del contenido de los oficios PMM, /DE, /2 de 2021 y PMM, /DD, /N, /19 de 2021, en los que le fue negada diversa información, ya que la autoridad responsable parte de una premisa errónea al equiparar el derecho del actor a requerir información necesaria para el ejercicio de sus funciones con el derecho humano de acceso a la información pública. Lo anterior, ya que la información solicitada por el actor en su calidad de 10º regidor es necesaria para efectos de normar su criterio y participar en las sesiones de cabildo, y está intrínsecamente sustentada en el ejercicio de una función pública. Ahora bien, ante lo fundado de los agravios, lo procedente es revocar los oficios controvertidos y ordenar a los responsables hacer la entrega de la información al actor dentro de los plazos señalados en los proyectos. A continuación doy cuenta con el recurso de apelación 14 de 2021, promovido por el Partido Acción Nacional en contra del acuerdo IEM-CG-37 de 2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, por el que se dio respuesta a la consulta formulada por el partido político relativa a si resultaría procedente que el Consejo General suspenda el descuento derivado de cobro de multas a las administraciones del partido que representa hasta en tanto concluya el presente proceso electoral. En el caso, el partido actor aduce que la respuesta emitida carece de una debida fundamentación y resulta incongruente con la petición. Además, inobserva y violenta el principio de equidad en la contienda porque incidirá directamente en la realización de los procedimientos internos de selección de candidaturas, así como la observancia y cumplimiento de sus obligaciones. En el proyecto se propone declarar infundados los motivos de agravio, ya que el acuerdo fue debidamente fundamentado porque la responsable especificó las normas que rigen su actuación, entre ellas, dar respuesta a las consultas que se le plantean. También invocó diversos preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, a fin de responder la consulta del partido recurrente. También se precisa que no le asiste la razón al actor cuando afirma que la responsable tiene facultades para suspender el cobro de multas impuestas, pues actúa como autoridad ejecutora de las resoluciones y acuerdos firmes del Instituto Nacional Electoral, mientras que su Consejo General lo hace como ordenadora, autoridad facultada para imponerlas, aunado que el partido tampoco señala los preceptos jurídicos en los que, en su concepto, el Instituto Electoral del Estado de México tiene facultades o atribuciones para suspender las multas impuestas por el Instituto Nacional aludido. Por cuanto hace al agravio relativo a que lo resuelto por la responsable incidirá directamente en la realización de los procedimientos internos de selección de candidaturas, así como a la observancia y cumplimiento de sus obligaciones,
el proyecto considera que no le asiste la razón al apelante, porque, en primer término, los partidos políticos en su calidad de entes de interés público se encuentran obligados a respetar y cumplir con el marco jurídico aplicable a las contiendas, el atinente a las campañas electorales y sobre informes anuales de ingresos y gastos durante diversos ejercicios, lo que implica que, en caso de incumplimiento, serán sujetos de una sanción por parte de la autoridad administrativa electoral encargada de la fiscalización de los recursos que se les otorgan, es decir, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Además, ante la eventualidad de las sanciones, su postura debe ser previsora ante la ejecución de las mismas, de ahí que sea infundada su afirmación. Por lo tanto, se propone confirmar el acuerdo controvertido. También doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 9 de 2020, derivado de la denuncia interpuesta por Gabriela Garay Barragán, en su carácter de regidora del Ayuntamiento de Huixquilucan, en contra del presidente municipal y de otras autoridades municipales. Los hechos denunciados son por la posible comisión de violencia política en razón de género, derivado de las presuntas omisiones a dar respuestas y las negativas que reclama la denunciante, esto es, el trato discriminatorio y diferenciado respecto de los demás integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Huixquilucan, además de la exigencia de acudir a la oficina del director de Asuntos de Cabildo y Legislativos para revisar y firmar las actas de las sesiones respectivas, así como lo sucedido en las sesiones de Cabildo Municipal llevadas a cabo el 6 de enero, 11 de marzo, 7 y 19 de octubre de 2020 respectivamente. En el proyecto se considera que, si bien se acreditan los hechos denunciados, particularmente las discusiones ocurridas durante las sesiones de cabildo de referencia, no se actualiza la violencia política en razón de género denunciada, ya que no concurren los 5 elementos necesarios para ello, de conformidad con la jurisprudencia 21 de 2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues los hechos denunciados se generaron en el contexto de un debate político y no se puede considerar que obstaculicen el ejercicio del cargo o bien generen condiciones de desigualdad a la denunciante. Asimismo, no se basaron en elementos de género, pues no se dirigían a la denunciante por ser mujer. Es de considerarse que cualquier discurso o expresión en contra de las mujeres que participan en la política debe valorarse en cada caso particular, pues no siempre constituyen violencia, y afirmar lo contrario podría resultar en subestimar y colocarlas en una situación de victimización, negándoles su capacidad para participar en los debates y discusiones inherentes a la materia, en las cuales se suele usar un lenguaje fuerte, vehemente, cáustico y tutelado por la libertad de expresión. En consecuencia, se determina la inexistencia de la conducta denunciada. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. La puntual cuenta. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Magistrado Víctor Oscar Pasquel Fuentes, en uso de la palabra. Gracias, presidente. Magistrado, magistrada, señor secretario, los saludo con gusto y también a las personas que nos siguen por las redes sociales de este tribunal. Me gustaría intervenir en 2 de los asuntos de la cuenta, que es el RA14 y el PES 9. Empezaría, si me lo permiten, por el orden, es el recurso de apelación 14. Nada más ahí me gustaría ampliar un poquito el tema porque interesante el planteamiento del Partido Acción Nacional, para que tiene disminuciones que está ejecutando el Instituto Electoral del Estado de México. Está ejecutando unas multas que el Instituto Nacional Electoral le impuso después de quedar firmes esas multas, derivado del proceso electoral de 2017. Entonces, lo que plantea el partido al instituto es si pueden suspenderse esos descuentos en sus administraciones mensuales, dado que se está desarrollando actualmente el proceso electoral en esta entidad federativa. Y la pregunta concreta que le hace al instituto es si resulta procedente, el Consejo General del Instituto suspende el descuento derivado del cobro de las multas hasta que concluya el proceso electoral actual. El instituto le responde que no es posible la suspensión porque no tiene esas facultades en la norma. Y entonces la litis, justamente ahí es donde se centra, en analizar
si la respuesta del Consejo General es conforme a derecho o no. Ayuda mucho que el partido apelante en su demanda precise que no está buscando una impugnación o que no está inconformándose por las multas que ya están firmes, ¿no? Lo aclara. Y eso ayuda mucho, insisto, porque la litis entonces se centra en que si el instituto tiene o no esa facultad. Y al revisar el marco normativo aplicable, pues en la ponencia estamos considerando, y por eso lo proponemos así al Pleno, que no, el instituto no tiene esa facultad. En todo caso, en el proyecto lo analizamos y lo explicamos en cuanto a que son determinaciones del INE que han quedado firmes y que derivan de un procedimiento que está regulado, ¿no? en materia de fiscalización. Entonces, nada más para ampliar el panorama y, bueno, proponerles a ustedes respetuosamente que se confirme la respuesta que dio el Consejo General, derivado de que no tiene esa facultad. El partido en su demanda, obviamente, señala lo contrario, pero no nos da cuáles son las disposiciones jurídicas que él considera que le dan esas atribuciones al instituto. Entonces, era nada más para ver un poquito el contexto de este tema. No sé si tengan algún comentario, presidente, para pasar al PES 9. Consultamos si existe algún comentario respecto a este recurso de apelación. Al no existir, magistrado Víctor, por favor. Gracias, presidente. Y en el PES 9 intervengo porque es un tema importantísimo. Estamos hablando de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y pues se han generado varias cadenas impugnativas relacionadas con la regidora en el municipio de Huixquilucan, ¿no? Se han negado medidas cautelares y las ha impugnado, pero también tenemos ya un asunto que ya causó estado y es el Juicio Ciudadano 47 de 2020, en donde pues ya se confirmó por la sala regional la cuestión de que no se le vulneraron sus derechos políticos electorales, excepto en 2 oficios que no se le dieron respuesta. Sin embargo, al analizar la violencia política contra la regidora en razón de género, pues analizamos todas las cuestiones que tenían que ver con la omisión de darle respuesta, con el trato discriminatorio que ella señaló, y sobre todo nos llamó la atención las discusiones que se dieron en 2 sesiones del Cabildo. Y en este contexto, como lo escuchamos de la cuenta, no advertimos de todas las constancias que obran en el expediente, no advertimos que el debate entre la regidora y el presidente municipal pueda generar una violencia política, dado que los temas eran en cuanto a puntos de vista distintos. El debate, pues nosotros vimos el contenido de las intervenciones y no advertimos que las respuestas o los actos del presidente municipal tengan que ver con que la regidora sea mujer. Analizaron los elementos, como ya lo dio cuenta el señor secretario, los elementos que se deben de analizar con base en la jurisprudencia 21 de 2018 y pues la consecuencia o la conclusión a la que llegamos en la ponencia fue que no hay elementos que pudiéramos considerar que por ser mujer la regidora hubiera recibido un trato diferenciado o que el presidente municipal hubiera ejercido violencia política contra por razón de género. Entonces, esas son las razones que me llevan a hacer las propuestas de las que ya dio cuenta el señor secretario, respetuosamente a este pleno. Gracias, presidente. Muchas gracias, magistrado.
Víctor Óscar Pasquel Fuentes, consulto a las magistradas y magistrados si existe alguna otra intervención. Pues solamente muy brevemente en cuanto al procedimiento especial sancionador 9 que refirió en último término el magistrado ponente Víctor Óscar Pasquel Fuentes, señalar y argumentar que en este caso, desde luego también en el resto de la cuenta, comparto los criterios y votaré en consecuencia a favor, reconociendo el análisis exhaustivo y este debate que se da desde luego muy natural en los órganos colegiados, que es connatural al trabajo de un órgano colegiado, y desde luego que acompaño los argumentos y reconozco el exhaustivo trabajo de la ponencia. Si no existe alguna otra intervención, señor secretario general, le solicito tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Musín Escalona. A favor de los proyectos en sus términos, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, señor secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Son mi propuesta. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. A favor de los proyectos en sus términos presentados. Señor presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 35 de 2021 se resuelve: primero, se revoca el oficio PMM-DE/002/2021, emitido por la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mexicalcingo, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se ordena a la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mexicalcingo dar cumplimiento a lo mandatado en la sentencia en términos de la parte considerativa. Tercero, se exhorta a la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mexicalcingo en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. En el juicio ciudadano local 39 de 2021 se resuelve: primero, se revoca el oficio PMM-DDU/EME/019/2021, emitido por la directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mexicalcingo, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente sentencia. Segundo, se ordena a la directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mexicalcingo dar cumplimiento a lo mandatado en la sentencia en términos de la parte considerativa. Tercero, se exhorta a la directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mexicalcingo en términos de la parte considerativa de la presente sentencia. En el recurso de apelación 14 de 2021 se resuelve: único, se confirma el acuerdo controvertido. En el procedimiento especial sancionador 9 de 2020 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de los actos y omisiones denunciados en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cumplimiento a lo determinado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con la clave ST-JDC-201/2020 y acumulados. A continuación, solicito al Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia a mi cargo. Si es tan amable, señor secretario. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 32 de 2021, promovido por Juan Bautista Mendoza, en su carácter de síndico municipal del Ayuntamiento de Chicoloapan, Estado de México, a fin de controvertir diversas acciones y omisiones por parte de la presidenta municipal de Chicoloapan, que en su estima conculcan su derecho político electoral a ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo, derivado de la renuncia del personal que integra el área a su cargo. En el proyecto de la cuenta se propone su sobreseimiento en atención al artículo 427, fracción 1 del Código Electoral del Estado de México, en razón de que el actor se desistió del juicio ciudadano local 32. Ello es así porque el 19 de febrero del presente año, Juan Bautista Mendoza presentó ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional escrito por el que se desistía del juicio en comento. En consecuencia y en atención al artículo antes citado, procede su sobreseimiento.
A continuación doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 7 de 2021, incoado con motivo de la queja presentada por Óscar Arturo Serapio González por su propio derecho, para denunciar a Jonás Neftali Sandoval Orozco por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, así como promoción personalizada derivada de la difusión del nombre e imagen del denunciado en bardas y panfletos ubicadas y distribuidos respectivamente en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. En el caso de la valoración y análisis del acta circunstanciada levantada por el personal del Instituto Electoral del Estado de México, con motivo de la inspección ocular realizada en 6 domicilios del municipio de Tlalnepantla para ubicar las bardas denunciadas, así como a diversas direcciones electrónicas de Facebook, se tiene por acreditada la existencia de los mensajes denunciados, tanto en una barda como en 6 direcciones electrónicas. Ahora bien, con respecto a la supuesta promoción personalizada, se propone su inexistencia porque de las constancias que obran en el expediente no se advierte que el denunciado tenga la calidad de servidor público, condición indispensable que debe tener para valorar este tipo de conducta. Por cuanto hace a la realización de actos anticipados de precampaña y campaña, se propone su inexistencia, porque si bien se acreditan los elementos personal y temporal de tipo normativo, no se configura el elemento subjetivo, ya que del análisis integral de los mensajes difundidos no se desprende la intención objetiva y clara de solicitar el apoyo o rechazo hacia una opción electoral, así como tampoco de manera velada o ambigua con el propósito de posicionarse electoralmente ante la ciudadanía, sino más bien manifestaciones al amparo de la libertad de expresión y como ciudadano interesado en temas relacionados con la vida pública. Enseguida doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 13 de 2021, incoado con motivo de la queja interpuesta por Mauricio Flores Galicia, por su propio derecho, para denunciar a Luis Daniel Serrano Palacios por promoción personalizada y la presunta realización de actos anticipados de precampaña y campaña, derivado de la difusión de propaganda alusiva al denunciado, colocada en vinilonas y pinta de bardas, ubicadas en diversos puntos del municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, así como las publicaciones del denunciado difundidas en su perfil de la red social de Facebook. Al respecto, se propone declarar inexistente la infracción relativa a la promoción personalizada que se le atribuye al denunciado, porque de autos no se encuentra acreditado que tengan el carácter de servidor público, de ahí que no se encuentre en el supuesto de ser destinatario de la prohibición de beneficiarse de propaganda gubernamental con los fines que no sean institucionales, informativos o educativos o de orientación social, y de esa manera influir en la equidad de la competencia electoral. De igual forma, se propone declarar inexistente la conducta relacionada con actos anticipados de precampaña y campaña. Ello es así, pues no obstante que se acreditó la existencia de las publicaciones en su red social de Facebook, así como de los medios propagandísticos consistentes en la pinta de bardas y lonas, no se logró actualizar el elemento subjetivo, ya que del material probatorio aportado no se advierte que el denunciado realice manifestaciones que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Esta es la cuenta magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestarlo. Al no advertirse intervención alguna, le solicito, señor secretario general, tome la votación correspondiente. Con su autorización. Magistrado Jorge Muciño Escalona. Con la cuenta, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. A favor de los proyectos en sus términos, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. Proyectos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Gracias. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. Es mi consulta respetuosa que hago a este pleno, señor secretario. Señor Presidente, los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias. En consecuencia, en el juicio ciudadano 32 de 2021 se resuelve, único, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, promovido por Juan Bautista Mendoza. En el procedimiento especial sancionador 7 de 2021 se resuelve, único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia, en términos de lo señalado en el considerando sexto de la presente resolución. En el procedimiento especial sancionador 13 de 2021 se resuelve, único, se declaran inexistentes las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo señalado en el considerando sexto de la presente resolución.
Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocados los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la presente sesión por videoconferencia. Muchísimas gracias a todos. Excelente tarde.